Hola, bienvenidos a Forindo, formación integral y de innovación docente. Es un canal que busca reflexionar sobre el quehacer educativo, el impacto que tiene en la sociedad y la construcción de procesos epistémicos, así como los obstáculos que pudiese presentarse en estos campos del quehacer educativo. Sean ustedes bienvenidos y espero que les guste. Hola, bienvenidos a Forindo. Voy a continuar planteando algunas nociones en torno a la reforma educativa y cuáles son mis percepciones que se tiene en torno a este cambio constitucional y cambio de perspectiva aparentemente estructural, donde se tiene una visión con respecto a lo que se busca en estas nuevas políticas educativas. Y bueno, primero quiero hacer el énfasis de que al hablar de un sistema educativo, pues indudablemente hablamos de un conjunto de políticas que están dirigiendo todo el quehacer educativo encaminado hacia una meta aparentemente en común, pero que tiene que ver con estas políticas educativas. Y bueno, hablar de sistema educativo, yo creo que existen varios compañeros maestros que tenemos diferentes nociones aparentemente diferenciadas en torno a la reforma educativa, pero yo considero que son más que diferenciadas, son complementarias, ya que estamos bajo diferentes puntos de vista y cada uno también bajo nuestra propia perspectiva, nuestra propia experiencia y nuestro propio conocimiento en ciertas áreas del conocimiento humano. Todo lógicamente encaminado hacia lo que es el quehacer educativo. Bueno, una de ellas que considero importante es en este ámbito político, donde existe varios grupos de lucha política que ya tienen muchos años de trabajar y de ir viendo los cambios que se han sobre todo pues considerado en la constitución política, específicamente en los cambios y transiciones que ha habido en algunos puntos fundamentales de algunos artículos, tales como el artículo 3º constitucional, el 31, el 73, el 123, y quizás tiene que ver también con el impacto hacia otros artículos en sus diferentes fracciones o en algunas fracciones específicas. Y estos cambios que de alguna forma son de carácter constitucional, pero que van a impactar de manera sustantiva en el quehacer educativo, pues es algo que es de preocuparse o es preocupante. Yo no dudo que en esta parte algunos compañeros en esta lucha que están manifestando, en esta resistencia a esos cambios estructurales constitucionales, pues son válidos porque nos afecta laboralmente y tiene que ver con este régimen, sobre todo jurídico, donde se establecen ciertas relaciones laborales. Pero bueno, esta parte se lo dejo al área de los compañeros que están luchando y que de alguna forma también yo apoyo, porque sé que están tratando de buscar mejores condiciones laborales para todos los que estamos dentro del magisterio. Por otro lado, también tenemos pues a otros compañeros que también de alguna forma están considerados como youtubers, pero que están también tratando de fortalecer la información hacia el magisterio, sobre todo en áreas específicas, en los cambios estructurales ya implementados y que tiene que ver pues con todo este conjunto de trámites administrativos de carácter pedagógico y que de alguna manera el docente tiene que cumplir frente a esta exigencia que se tiene pues ya de manera institucionalizada. También yo estoy de acuerdo con ellos, respeto mucho la forma en que están trabajando y en la forma en que nos están informando, porque definitivamente todos estos cambios a través que se vienen en cascada a través de ciertas circulares o a través de ciertos acuerdos que están reflejados en el Diario Oficial de la Federación y que determinan el quehacer del docente en función
de estas políticas educativas ya implementadas y que muchas veces para nosotros es como una soga al cuello, ya que no podemos ya tratar de transformarlas. Y bueno, entre esta confrontación estructural, sobre todo en esta visión política de lo que queremos como magisterio, y esta otra que tiene que ver ya con lo instaurado y con el cambio de concepciones teóricos y pedagógicas que ya existen dentro de un texto constitucional, es precisamente donde estamos en este parteaguas. Es el momento, es uno de los grandes momentos que se están gestando, sobre todo porque queremos pensar que existe una apertura por parte de un gobierno federal para poder transformar nuestro quehacer educativo. Y bueno, tratando también de analizar bajo las diferentes vertientes en las que se manifiesta estos cambios estructurales, desde el ámbito político, económico, social y cultural, pues estamos en estas grandes transformaciones y que, como decía en el video anterior, pues son cambios que no vamos a ver de manera inmediata, sino que lo vamos a ver de manera a mediano y largo plazo. Y por eso yo apoyo la lucha que se está haciendo en esta parte de carácter político, donde se está buscando la reestructuración ante los cambios normativos que se están generando como iniciativas de ley. Y por otro lado, bueno, también tenemos el apoyo de los compañeros, pues que están tratando de informarnos qué está pasando de manera inmediata en estos cambios. Entonces yo mando un saludo a cada uno de ellos y sé que el esfuerzo que hacen por comunicarnos pues es bastante amplio y estamos en esa pues en ese intento de transformar nuestro sistema educativo, pues en aras de siempre de nuestros queridos jóvenes y niños que de alguna forma van a ser el futuro del mañana. Y bueno, en lo que a mí respecta, pues yo quiero reafirmarles que mi compromiso o la parte que yo quiero también tratar pues de compartir con ustedes, pues es en el área epistémica y pedagógica. En esta parte de la construcción epistémica y pedagógica, hay ciertas tesis bajo las cuales yo me estoy guiando, que para mí son muy importantes y que permiten de alguna forma fortalecer lo que conocemos como proceso enseñanza-aprendizaje. Hablo específicamente de la construcción de lo que viene siendo el conocimiento dentro de las aulas y fuera de ellas. La parte de la enseñanza quiero hacer énfasis en lo siguiente. Yo considero, y ya lo había yo comentado en otros videoclips, que el docente debe ser de alguna forma capacitado en 5 perfiles fundamentales. El perfil disciplinario, que es del área del conocimiento. El perfil pedagógico didáctico, que tiene que ver con las teorías y los instrumentos y herramientas que se ocupan dentro del área didáctica. El perfil filosófico ontológico, que hace alusión a la reflexión del quehacer docente. El perfil informático, donde le permite conocer pues este conjunto de herramientas tecnológicas para facilitar el proceso de aprendizaje en los alumnos. Y por último, un perfil jurídico, político, donde tenga la capacidad de conocer este marco normativo y pueda de alguna forma fortalecer su quehacer docente al conocer las leyes bajo las cuales se está rigiendo. Estos 5 perfiles son fundamentales y tienen que ver también con otra tesis que estoy tratando de diferenciar junto con algunos otros compañeros, donde tenemos forzosamente que diferenciar lo que es la formación, la actualización y la capacitación. Y hago referencia a esto porque se concatena con estos cambios estructurales que están haciendo en algunas iniciativas de ley. El primero tiene que ver con la formación y yo hacía alusión a lo siguiente. El profesional, venga de escuelas normales o venga de escuelas profesionales, de universidades, trae una formación específica y esa formación ya está de alguna forma licenciada por parte de la Secretaría de Educación Pública y
y ya estamos listos para poder trabajar dentro de un campo laboral. Y cuando nosotros tenemos no tan solo la licenciatura, sino una maestría, un doctorado, tenemos especialidades o otro tipo de información, pues de alguna forma el docente ya está formado. Ese tipo de formación no tiene nada que ver con el tipo de capacitación que un Estado está tratando de alguna forma de insertar. Capacitar tiene que ver con esas políticas educativas y de acuerdo también a lo que se está buscando como una retroalimentación para incentivar los procesos de producción en ciertas áreas del conocimiento humano. Pero se me hace una actitud demasiado absurda el tratar de capacitar a una persona que ya tiene toda una formación. Asimismo, también por otro lado tenemos la actualización y la actualización pues compete directamente también al docente. El docente muchas veces no requiere de estarse actualizando a través de una capacitación. Puede ser que inclusive esté más actualizado que el mismo capacitor que está dando esa información. Esto implica que los tres elementos son necesariamente dialécticos y se requieren uno del otro, pero sería un error que a través de ciertas políticas de Estado pues se quiere implementar una capacitación a una persona que ya está plenamente formada y que inclusive está dentro de la investigación educativa. Esa parte la tenemos que retomar y considero que es fundamental que esté especificada en estos cambios estructurales que se están haciendo. Otra de las tesis que para mí son importantes es que separemos lo que es la educación de la instrucción y del adiestramiento. La educación, como bien manejaba en otros videoclips que yo los invito a ver, tiene que ver precisamente con esta formación humanista y filosófica en el ser humano. Y por otro lado, la instrucción pues tiene que ver con el sistema de mercado, porque en el sistema de mercado se está implementando un conjunto de necesidades donde se requiere forzosamente insertar al sujeto social en esta libre producción. Y por otro lado también tenemos el adiestramiento que tiene que ver con esta formación de disciplina y de hábitos para la reconstrucción o la aceleración de los procesos de producción. Pero esto tiene que analizarse con mucha calma porque muchos países nos han evidenciado precisamente a un libre mercado que tiene un alto índice de productividad, pero que también tiene un alto índice de suicidios, donde hay mucha exigencia y muy poca visión de lo que se entiende por esta capacidad humana. Ahora, si me preguntan que nada más sería en alguno de los países del primer mundo, no, yo diría que no, que inclusive ahorita nosotros tenemos otro fenómeno, que es otra de las tesis que quiero manejar, que se llama cosificación de la relación pedagógica. Está sustentada en un filósofo llamado Karel Kosik, en su libro Dialéctica de lo Concreto, pero donde hace notar en esta dialéctica de lo concreto que el sujeto social le es más importante un objeto que el ser mismo, y entonces se cosifica la relación humana. Traspolándolo al proceso pedagógico, pues se hace alusión precisamente de cómo el maestro le da más prioridad a un programa de estudios que a las necesidades vitales intrínsecas del niño o del joven en el proceso de construcción de conocimiento. Y eso nos lleva definitivamente a un proceso acelerado de productividad frente a los estándares que nos están solicitando. Entonces debemos detenernos. Y eso yo hago una invitación directamente a todos mis compañeros profesores. Detengámonos. No es necesario ir tan a prisa, hay que ir con mucha calma y siempre de acuerdo a las necesidades vitales de aprendizaje de los mismos niños. Y es decir, respetando sus niveles cognitivos, porque uno de los graves errores que tenemos actualmente es precisamente eso. Podemos justificar como maestros que nos lo están imponiendo y que nos lo están exigiendo, pero bajo esta perspectiva filosófica humanista debemos de detenernos nosotros como profesores y dar prioridad sobre todo al aprendizaje real de los niños, porque es al fin y al cabo bajo los cuales nosotros estamos inmersos en este proceso llamado educación. Y bueno, otro de los factores que también para mí son importantes o ejes o tesis que rigen parte de la integración como profesor es que también
para mí es muy importante el concepto de evolución en el ser humano. Si nosotros consideramos la evolución bajo la perspectiva biológica que nos manejaba Carlos Darwin y de cómo han ido evolucionando cierto tipo de animales a través de la historia o de ciertos organismos, y cómo estos se han transformado a través de la historia por necesidades intrínsecas de supervivencia. Bueno, también en lo que corresponde a la cultura, Hegel nos plantea la necesidad de que nosotros vayámonos perfeccionando en nuestro espíritu en la conformación de un pensamiento científico. Yo creo que el estado de perfeccionamiento es necesario. Hablar de la evolución del espíritu que no recaiga exactamente en este espíritu hegeliano, sino en la construcción del conocimiento como sujeto social, pues permite que de alguna forma nosotros vayamos evolucionando hacia estadios superiores y permita llegar a esto que llaman pensamiento complejo, que es un pensamiento holístico, que es dialógico, que es dialéctico y que de alguna forma nos permite entender todos los fenómenos que se nos presenta como sujeto social. Para mí es muy importante que rescatemos este conocimiento y esta formación filosófica en el sujeto social, y que tiene que ver con la incentivación de una lógica proposicional donde sea capaz de manejar ciertas tesis y que lleguemos a la construcción epistémica argumentativa, donde manejemos lo que es una tesis, una antítesis y una síntesis en la construcción de conocimiento. La formación, aunado a esto, es la del carácter, porque permite construir a un sujeto social que va a superar sus propios procesos. Ahora, ¿por qué para mí es importante que el sujeto aprenda a superar sus propios procesos? Porque bajo la lógica de capital en la cual nosotros vivimos y que no se ha transformado, tenemos que aprender a sobrevivir y tenemos que enseñar a sobrevivir a los niños y a los jóvenes en un sistema donde existen ciertos valores morales propios del sistema de capital y que no tiene que ver nada con lo que viene siendo los principios éticos o los bienes llamados tutelados o los derechos fundamentales del hombre. Entonces, cuando nosotros buscamos que el sujeto social crezca o se desarrolle en función de un principio ético, es porque está buscando siempre el bienestar del hombre, y con esto tiene un principio de universalidad más allá de las fronteras de un país e inclusive más allá de su propia idiosincrasia y de su propia cultura. Cosa que no pasa cuando hablamos de ciertos valores morales, porque el valor moral tiene que ver precisamente con esa construcción idiosincrásica que le da valor, pero nada más a un grupo social determinado. En otro videoclip yo ponía el ejemplo de cómo lo que es importante para una cultura musulmana no lo es para una cristiana o una protestante. Y si hablamos en términos políticos, tendríamos que cierto partido político tiene ciertos valores frente a otro partido político y frente a otro. Y si hablamos de partidos de fútbol o equipos de fútbol, pues también cada uno tiene su propia visión. Es decir, son visiones esquemáticas, visiones deterministas, que nada de y que todo aquello que esté fuera de ese contexto sociocultural que es cerrado, pues se convierte en contracultura. Cuando hablamos de valores morales, hablamos precisamente de esta esfera que es completamente cerrada y que no permite de alguna forma el libre albedrío. Yo invito a que tengamos y construyamos el libre pensamiento, la capacidad de revolucionar nuestros procesos cognitivos y que vayan más allá de cualquier sujeción doctrinaria, política o social o cultural que no nos permita pensar en algo más. Incentivando estos procesos, para mí es también otra de las tesis que considero de suma importancia, pues es la incorporación de un bagaje lingüístico que permita transformar nuestras estructuras esquemáticas de pensamiento. Es muy importante cultivar la lengua y es muy importante acrecentar este léxico para que nosotros seamos capaces
de poder expresarnos con mayor soltura en torno a temas que nosotros muchas veces no manejamos. Y bueno, hay varios puntos que quiero consolidar y que en varios videoclips para mí son importantes ir tratando, pero quiero hacer énfasis en que la construcción epistémica de un sujeto social sí puede romper paradigmas de cualquier índole, política, social, económico o cultural, y que puede transformar su propio sistema social con la única herramienta que va a tener a su alcance, que va a ser la del conocimiento, o mejor dicho, la de la información, porque el conocimiento, pues al fin y al cabo, cada quien lo va a construir conforme a sus propias a su propia experiencia e inclusive con sus propias herramientas o instrumentos lógico-proposicionales que le va a permitir tener una visión mucho más amplia o holística de lo que está viviendo. Lo que requerimos, en suma, es tratar de incentivar los procesos epistémicos en el sujeto social, con elementos tan vitales como que aprenda a leer perfectamente bien. Hablo de una dinámica lectora donde llegue a más de 300 palabras por minuto. Hablo de una incorporación lingüística para que el sujeto social aprenda a acrecentar esta visión del mundo que le está rodeando y que la incorporación lingüística le permite hacerlo. Y quiero recordar a Wittgenstein en esta frase que para mí es muy importante, donde los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y por otro lado, que aprenda a equilibrar bajo la teoría del sistema freudiano, en la teoría del psicoanálisis, donde sepa equilibrar la estructura psicoanalítica entre el superyo, el yo y el ello, y que este tipo de neurosis aprenda a manejarlos sin que caiga en psicosis o en otro tipo de impulsos que vayan y que nos hagan caer en un tipo de irracionalidad. Eso es lo que a mí me está preocupando porque en la voluntad del ser humano, pues he observado sobre todo que también nos hemos manifestado con demasiado impulso y hay actitudes muy impulsivas que nos hacen perder la noción de la realidad que estamos viviendo. Recordemos que el ser humano actúa por instinto de supervivencia, que todo lo tenemos, actúa por pulsión y actúa por razón. Cuando hablamos de la evolución del espíritu de Hegel, pues es hacer uso de esta razón que es instrumental bajo la perspectiva de este otro autor, pero que nos permita construir un pensamiento eminentemente dialéctico, donde la negación sea parte de la superación de nuestros propios procesos. Y bueno, hasta aquí me quedo con este videoclip. Solo quería reafirmar que son elementos también de carácter epistémico que sí deben estar implementados en una reforma, que son muy necesarios y que sin ellos también se volvería doctrinaria cualquier proceso de cambio y no seríamos capaces de poder superar los procesos que estamos viviendo. Sí requerimos forzosamente la construcción de un pensamiento mucho más complejo. Y yo quiero hacer énfasis en que no podemos hacer a un lado a la tecnología, ni podemos hacer a un lado al libre mercado. La tecnología, como también nos dice Carbonell, Eudald Carbonell, pues también son parte integral de nuestra formación como ser humano. Y desde tiempos inmemoriales nosotros hemos hecho uso de esta tecnología. Y no va a parar, porque es una revolución constante y permanente. Y que el libre mercado a este momento, pues es un acto de supervivencia donde el sujeto social ya no puede quedar marginado. Tenemos que integrarlo bajo su propio contexto. Vuelvo a repetir, yo no estoy en desacuerdo de la regionalización y que vaya conforme a las necesidades socioculturales de cada grupo social, pero que todos nos veamos pues como un grupo social constituido por una nación y que está delimitado por límites geográficos y que tenemos una idiosincrasia en común y que tenemos una lengua en común y que en base a esto podamos construir una mejor nación. Y bueno, eso es lo que a grandes rasgos yo puedo también tratar de implementar con ustedes y los invito a que juntos podamos continuar disertando en torno a estos grandes temas. Muchas gracias.